Yo creo que hasta la gente que menos contacto tiene con la ciencia sabe lo que es el Big Bang. Todo el mundo ha oído hablar de eso, ¿no? Y es, bueno, pues parece, la gente diría, el universo empezó con una gran explosión y a partir de ahí pues empezaron a dispersar todos los materiales y empezaron a complicarse las cosas y surgieron las galaxias y los planetas y todo eso, ¿no? Pero ese pensamiento no siempre ha sido así y esto incluso ahora pues a mucha gente, sobre todo joven, no se le ocurre, ¿no? No se le ocurre porque siempre han vivido, han nacido y han sido educados en que esa teoría pues es el modelo que llamamos cosmológico estándar, o sea, el que más o menos acepta todo el mundo. Pero como dijimos en el vídeo anterior, hasta bien entrado el siglo XX la mayoría de la gente pensaba que el universo había sido completamente estático, no había tenido ni principio ni fin, eso pensaban los ateos, o había tenido un principio creativo que lo había hecho tal y como estábamos, ¿no? Y entonces empezaron a ver cosas, empezaron a ver que las galaxias tenían un corrimiento al rojo. ¿Esto qué es? Bueno, estamos hablando de los años 20, se habían construido ya unos telescopios bastante buenos, y entonces gente como Hubble pues empezó a ver que la luz que venía de las galaxias pues tenía un corrimiento hacia la parte roja del espectro, como hacia la parte infrarroja, ¿no? Hay que decir que además Hubble fue el primero que observó extragalaxias, que se llaman, es decir, la gente pensaba que lo único que existía era la Vía Láctea, nuestra galaxia, pero él empezó a ver que algunas de las que se pensaba que eran estrellas, en realidad no eran estrellas, eran otras galaxias que estaban muy lejos y veíamos como una especie de punto en el firmamento. Y entonces empezó a estudiarlas y vio que todas tenían este corrimiento al rojo. Y la ley de Doppler dice que cuando algo, una luz, ¿no? una radiación electromagnética se corre hacia longitudes de onda más largas, es que se está alejando el objeto. Entonces dice, bueno, pues unos deberían estar alejándose, quizá otros estar acercándose, pero es que están todos alejándose. En esto aparece un personaje por ahí que es Georges Lemaitre, ¿no? Habla con Hubble, habla con otros astrónomos, viaja por Estados Unidos y también conoce muy bien las ecuaciones de Friedmann. Las ecuaciones de Friedmann, que era un matemático ruso, predecían cómo era el universo. Había varias grandes mentes de la época trabajando en ecuaciones que llamamos cosmológicas, ¿no? Estaba Einstein, estaba de Sitter, estaba Friedmann. Y las de Friedmann decían que el universo podía estar en expansión, no era necesariamente estático. Incluso que según los parámetros que metiera podrían estar al revés, en contracción, ¿no? Y entonces, claro, Lemaitre coge estos dos datos, dice, a ver, las galaxias se están alejando y las ecuaciones de Friedmann me permiten un universo en expansión. Entonces, la primera versión que hizo fue, bueno, quizá el universo fue estático una época, pero después empezó a expandirse por alguna razón, pero luego fue más lejos y dijo, bueno, si todo estaba muy lejano ahora y estaba más cerca antes, a lo mejor es que toda la masa del universo estuvo concentrada en un único punto en el principio de los tiempos, y a ese punto lo llamó el quantum inicial. Entonces, bueno, pues Georges Lemaitre, con esa teoría, que había también trabajado con Hubble, Hubble había hecho una ecuación para medir la velocidad de las galaxias, de alejamiento de las galaxias, la ecuación de Hubble, hoy día se llama Hubble-Lemaitre, pues con eso se fue a un congreso científico. El congreso científico fue en 1927, para mí, si tengo que decir un año que es crucial en la ciencia moderna, es ese, porque ahí cambió absolutamente todo. Era un congreso que patrocinaba Solvay. Solvay, pues este dueño de una compañía química que todavía existe, muy grande, un hombre muy filántropo que pues organizaba congresos científicos y ahí iba todo el mundo. Hoy sería imposible. Hay una fotografía impresionante de ese congreso donde hay algo así como 30 personas, de los cuales 17 son premios Nobel, ¿no? Y estaban todos aquellos que los que nos dedicamos a la ciencia hemos aprendido sus nombres asociados a una teoría o una ecuación, etcétera, ¿no? Estaba Einstein, estaba Planck, estaba Bohr, estaba Born y fue también Georges Lemaitre. Y fue con su artículo recién publicado que venía a llamarse algo así como un universo en expansión, con masa constante, etcétera, etcétera. Einstein, dicen que dijo, cuidado con las citas de Einstein, que a veces son apócrifas, sus matemáticas están bien, su comprensión de la física es abominable. No le gustó nada. Él había hecho una ecuación cosmológica en la que había introducido a propósito una constante para conseguir que le saliera el universo estático. Tan fuerte era el consenso, tan fuerte era un poco la idea de que el universo tenía que ser estático. Constante cosmológica de Einstein, que él después declaró era su mayor tontería, la mayor tontería que había hecho en su vida. Bueno, pues ahí quedaron un poco las cosas, ¿no? Muy tensas, como podemos ver, y solo unos 3 o 4 años después Lemaitre publicó otro artículo en el cual demostraba un poco más cómo se había desarrollado el universo, y entonces ya Einstein le dijo que le parecía la descripción más bella de la creación que había visto nunca, ¿no? Y poco a poco la teoría fue avanzando. Hubo otro personaje en esto, que es Fred Hoyle, que era un astrónomo inglés, ateo,
que cuando oyó esta teoría dijo, aquí lo que estamos intentando es demostrar que el universo ha sido creado, de ninguna manera. Y era divulgador científico, le entrevistaban en la BBC y en el año 41 o así le preguntaron por la teoría y dijo, sí, hombre, va a ser que el universo ha surgido a partir de una gran explosión, que en inglés es Big Bang. Y lo dijo de forma despectiva, pero curiosamente pues ese es el nombre con el que conocemos todos esta teoría modelo cosmológico actual. Bueno, pocas teorías ha habido que hayan tratado de ser derribadas con mayor ahínco. Es decir, Fred Hoyle, por ejemplo, estuvo muchos años trabajando en una teoría alternativa que se llamaba del estado estacionario, diciendo que se creaban galaxias ex novo y una cosa bastante complicada, y cosa que abandonó en los años 60 más o menos del siglo pasado. ¿Por qué abandonó esa teoría y otras varias que hubo en esa época? Ahora me referiré a otra. Pues porque el espaldarazo más grande a la teoría del Big Bang vino en los años 60 con el descubrimiento de la radiación de fondo. ¿Esto qué es? Bueno, pues cuando surge el universo con el Big Bang, en los primeros 300.000 años, la materia estaba tan junta, digamos, que la densidad era tan grande que no había ni átomos, ni moléculas, ni nada, todo era plasma. Y ni siquiera, por la densidad que había, la gravedad tan inmensa ni siquiera dejaba escapar la luz, o sea que el universo era opaco y oscuro. Pero la temperatura fue bajando, el tamaño fue creciendo, la densidad fue disminuyendo y llegó un momento dado, pues es un momento en el que el universo se volvió transparente, se formaron los átomos y se produjo una emisión de luz impresionante en todas las direcciones. Y se hizo la luz. Es que lo del Génesis es como para verlo. Pero bueno, se hizo la luz. Esa luz se disparó en todas las direcciones y hoy nos vuelve a nosotros como una radiación muy débil de microondas que en los años 60 fue por primera vez detectada por Penzias y Wilson. Penzias y Wilson estaban buscando otra cosa, encontraron un ruido de fondo en su telescopio, hablaron con otro científico que estaba buscando la radiación y les dijo, no creáis que vuestro telescopio está estropeado y tiene algún tipo de ruido, es que a lo mejor habéis encontrado la radiación de fondo. Y efectivamente así fue y hoy por hoy se considera una de las pruebas más definitivas sobre la teoría del modelo cosmológico actual, ¿no? Claro, con todo eso nos vienen una cantidad de indicios y de cosas sugerentes para el creyente impresionantes, ¿no? Y nos damos cuenta también que para los ateos que piensan que la ciencia lo va a explicar todo fue un golpe un poco duro, ¿no? En la Unión Soviética persiguieron a Friedman, persiguieron a sus discípulos, algunos lo ejecutaron. Gamow, que era su principal discípulo, escapó aprovechando un congreso y se quedó en Estados Unidos a trabajar y publicó después un artículo que explicaba una parte del proceso, de la formación de los núcleos atómicos. En definitiva, hubo muchísima resistencia. Tan recientemente como hace tan solo un mes vi un artículo en la prensa generalista diciendo que había una nueva teoría que iba a derribar la teoría del Big Bang. Se llama la teoría de la luz cansada y no tiene nada de nueva, es del año 1925 y está bastante abandonada, pero bueno, ahora hay nuevas observaciones y decían que a lo mejor... Bueno, es decir, hay muchas personas interesadas en que esa teoría no siga adelante. Pero George Lemaitre, que cuando yo les cuento todo esto a mis alumnos, les pregunto, ¿creéis vosotros que la teoría del Big Bang dificulta la religiosidad? Porque en algunas encuestas realizadas recientemente en Reino Unido, por ejemplo, hasta el 45% de la gente decía que sí, que con la teoría del Big Bang era muy difícil ser creyente. Porque George Lemaitre era un sacerdote católico, era un sacerdote belga, que encarnó como nadie la compatibilidad entre ciencia y fe, ¿no? Y él mismo decía, a ver, esto es una teoría científica. Por supuesto que se puede llegar a caer, como todas las teorías científicas. Que contenga indicios muy interesantes para el creyente es una cosa, que pretendamos con esto demostrar que el universo ha sido creado es otra muy diferente. Y esta discusión la tuvo hasta con el Papa Pío XII en el año 50, ¿no? El Papa estaba muy entusiasmado con los nuevos descubrimientos de la física y de la astrofísica. Pero George Lemaitre se presentó y dijo, santidad, esto no es más que una teoría científica, es verdad que ahora pues, digamos, vemos muchas cosas interesantes, pero no nos equivoquemos, que en este caso parafraseó la famosa frase de Laplace, que decía no necesito a Dios para explicar el mundo, que es la que le dijo a Napoleón, pues Lemaitre la parafraseó diciendo tengo demasiado respeto por Dios como para meterle en una teoría científica o en una ecuación matemática, ¿no? Pero no podemos olvidar que esto nos trae unos indicios espectaculares para el creyente, ¿no? Porque como bien dijo Lemaitre y otros, en el momento del Big Bang ni el espacio, ni el tiempo, ni la materia tienen sentido, o dicho de otra manera, se crearon en ese momento, y he mencionado al tiempo. Esto es una visión totalmente revolucionaria. Hasta ese momento todo el mundo pensaba, y a mí mismo me pasaba cuando era más joven, el tiempo está ahí,
es lo mismo en todas partes, no es una característica de este mundo, el tiempo existe per se y va a la misma velocidad y en la misma dirección en todos lados, sean en este universo, en el otro o en donde sea, ¿no? Esto es lo que pensaba todo el mundo y lo que muchos como yo mismo pensábamos. A partir de la teoría de la relatividad en parte y también con este modelo sabemos que eso ya no es así. El tiempo es una característica de nuestro universo, es una característica que tenemos aquí, que empezó como empezó la materia, como empezó el espacio, ¿no? Y esto para el creyente es importantísimo, porque nos indica que Dios, como no está en este mundo, no está sujeto al tiempo. Nos indica que hemos confundido muchas veces la definición de eternidad, porque la eternidad no es un tiempo ilimitado, no es pasar hojas y hojas del calendario una detrás de otra. La eternidad es la ausencia de tiempo. Y si nos vamos de este mundo a otro, tiene bastante lógica pensar que en este otro mundo no va a existir el tiempo, sino simplemente la plenitud de la presencia de Dios, ¿no? Esto lo dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica Spes Salvi, en un párrafo pues, bellísimo que no pues, soy capaz de repetir, pero sin duda nos explica muchas cosas. Cuando éramos más jóvenes, con el catecismo nos hacíamos preguntas pues, a veces un poco naif, ¿no? Cuando nos dice la Iglesia que resucitamos todos a la vez, ¿dónde están los que se han muerto hasta ahora? Por ejemplo, ¿qué pasa con los que vivieron antes de la época de Jesucristo? ¿Cómo que resucitamos a la vez? Bueno, es que nos vamos a un lugar sin tiempo, por lo tanto, efectivamente, entramos todos en ese lugar, entre comillas, a la vez. Nos falta lenguaje para hablar de esto, por supuesto, ¿no? El que nuestra vida sea un relato ahora tiene más sentido, ¿no? Ese inicio, esa sucesión de cosas que nos pasan y de nuestra muerte, pues cuadra con lo mismo relato que sufre el propio universo. El que todo sea un relato también inserta la vida en ese mismo relato, ¿no? La propia complejidad creciente de las cosas llegó a un momento dado que la materia se volvió viva. ¿Y eso nos lo va a explicar la ciencia? Claro que sí. Lo que no nos va a explicar es por qué. ¿Por qué en un momento dado el universo se volvió vivo, porque al menos hay vida en un sitio, y más tarde se volvió consciente? Es decir, por qué en ese momento hubo al menos una especie que estudiaba el universo, que lo entendía y que encontró pues, leyes matemáticas que lo explicaban. En definitiva, un ejemplo, quizá el mejor de todos, de que la ciencia nos da una visión del mundo, una mecánica del mundo, pero que tiene enormes sugerencias e enormes indicios para el creyente o para las personas que sean inquietas. El Big Bang, sin duda, es interesantísimo.